Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 2. Discurso escatológico de Jesús. Tema 1. El fin del templo. Antes de poner nuevamente nuestra atención en las palabras de Jesús, hemos de echar una mirada a los acontecimientos históricos del año 70. Con la expulsión del procurador Gesio Floro y la defensa eficaz frente al contraataque romano en el año 66, comenzó la guerra judía, que sin embargo no era solamente una guerra de los judíos contra los romanos, sino periódicamente también una guerra en buena parte civil entre corrientes judías, rivales bajo la guía de sus cabecillas. Esto fue lo primero que dio a la batalla por Jerusalén tanta atrocidad. Eusebio de Cesarea, muerto cerca del año 339 y con valoraciones diferentes. Epifiano de Salamina, muerto en el año 403. Nos dicen que ya antes de comenzar el asedio de Jerusalén, los cristianos se habían refugiado en la región al este del Jordán, en la ciudad de Pella. Según Eusebio, se decidieron a huir después de que les fuera impartida por revelación a sus responsables una orden precisa. Epifiano, en cambio, escribe, cito, Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se trasladaran a otro lugar, porque la ciudad sería asediada. Fin de la cita. De hecho, leemos en el discurso escatológico de Jesús una apremiante invitación a la fuga. Cito, Cuando veáis la abominación de la desolación erigida donde no debe, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fin de la cita. Marcos capítulo 13, versículo 14. No se puede precisar en qué situación o vicisitud los cristianos vieran verificarse en este signo de abominación de la desolación y decidieran marcharse, pero en aquellos años de la guerra judía hubo suficientes acontecimientos que podían ser interpretados como este signo anunciado por Jesús, cuya formulación verbal está tomada del libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, a donde se alude a la profanación helenista del templo. Esta expresión simbólica tomada de la historia de Israel en cuanto anuncio del futuro permitía diferentes interpretaciones. Así, el texto de Eusebio puede resultar ciertamente razonable en el sentido de que, por ejemplo, algunos miembros destacados de la comunidad paleocristiana reconocieran por una revelación en un cierto acontecimiento el signo de que habían oído hablar y lo interpretaran como la orden de iniciar inmediatamente la fuga. Alexander Viteltest hace notar que en el verano del año 66, junto a José Ben Gurión, fue elegido el exsumo sacerdote Anán II, como estratega para conducir la guerra. Aquel Anán que el año 62 después de Cristo había decretado la condena a muerte del hermano del Señor, Santiago, cabeza de la comunidad judeocristiana. Esta selección podía ser interpretada sin duda por los judeocristianos como la señal para la salida, aunque ciertamente esta es solo una entre muchas hipótesis. En todo caso, la fuga de los judeocristianos demuestra una vez más, con toda evidencia, el no de los cristianos a la interpretación celote del mensaje bíblico y de la figura de Jesús. Su esperanza es de naturaleza diferente. Volvamos al desarrollo de la guerra judía. Vespasiano, que fue encargado por Nerón de la operación, suspendió todas las acciones militares cuando el año 68 fue anunciada la muerte del emperador. Después de un breve intermedio, él mismo
Vespasiano fue proclamado nuevo emperador el 1 de julio del 69. Por eso confió el encargado de la conquista de Jerusalén a su hijo Tito. Este, según Flavio Josefo, debió de llegar ante la ciudad santa presumiblemente justo en el periodo de las festividades de la Pascua, el 14 del mes de Nisán, por tanto, en el 40 aniversario de la crucifixión de Jesús. Miles de peregrinos afluían a Jerusalén. Juan de Guiscala, uno de los jefes de la insurrección, en lucha entre ellos, consiguió hacer entrar a escondidas en el templo a combatientes armados, disfrazados de peregrinos que iniciaron allí una matanza de los seguidores de su rival Eleazar ben Simón, contaminado así una vez más el santuario con la sangre de inocentes. Esto, sin embargo, no era más que una primera demostración de las crueldades inimaginables que se desencadenarían después con creciente brutalidad y en las que el fanatismo de los unos y la furia creciente de los otros se azuzaban mutuamente. No es preciso tratar aquí los detalles de la conquista y la destrucción de la ciudad y del templo. No obstante, puede ser útil citar el texto en el que Mittal-Tesh resume el desarrollo terrible del drama. Cito: el fin del templo se desarrolla en 3 etapas. En un primer momento se produce la suspensión del sacrificio regular, por lo cual el santuario queda reducido a una fortaleza. Sigue luego el incendio, que a su vez se desarrolla en 3 etapas. Y en fin, se produce al desmantelamiento de las ruinas después de la caída de la ciudad. Las destrucciones decisivas se producen por el fuego. Los desmantelamientos sucesivos fueron ya solo un colofón. Los que no murieron y pudieron sobrevivir incluso a la carestía o a las epidemias, tenían ante sí la perspectiva del circo, del trabajo en las minas o la esclavitud. Fin de la cita. Según Flavio Josefo, el número de muertos llegó a 1.100.000. Orosio y de modo similar Tácito hablan de 600.000 muertos. Mittal-Tesh opina que estas cifras son exageradas y que, siendo realistas, se debería suponer un número de 80.000 muertos. Quien lee por entero los informes y toma conciencia de la cantidad de homicidios, matanzas, saqueos, incendios, hambre e ensañamiento con los cadáveres y la destrucción del entorno, deforestación total en un radio de 18 kilómetros alrededor de la ciudad, puede entender que Jesús, retomando una palabra del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, comente el acontecimiento diciendo, cito: aquellos días habrá una tribulación como no la hubo igual desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Fin de la cita. Marcos capítulo 13, versículo 19. En Daniel, a esta palabra de amenaza sigue una promesa. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Capítulo 12, versículo 1. También en el discurso de Jesús, el horror no tiene la última palabra. Los días serán abreviados y los elegidos salvados. Dios deja una medida grande, súper grande, según nuestra impresión, de libertad al mal y a los malos. Pero no obstante, la historia no se le va de las manos. En todo este drama, que por desgracia es solo un ejemplo de tantas otras tragedias de la historia, hay un acontecimiento central para la historia de la salvación, un acontecimiento que significa un corte neto de grandes consecuencias para toda la historia de las religiones y en general, para la historia de la humanidad. El 5 de agosto del año 70, a causa de la carestía y la falta de los elementos necesarios, se tuvo que suspender el sacrificio cotidiano en el templo. Es verdad que después de la destrucción del templo por Nabucodonosor en 587 a.C.,
el fuego para el sacrificio quedó apagado durante 70 años aproximadamente, y que una segunda vez, entre el año 166 y 164 a.C., bajo la dominación helenista de Antíoco IV, el templo había sido profanado y el ministerio sacrificial al único Dios fue sustituido por sacrificios a Zeus. Pero en ambos casos el templo resurgió y se reanudó el culto prescrito por la Torá. La destrucción del año 70, en cambio, fue definitiva. Los intentos de una reconstrucción del templo bajo los emperadores Adriano durante la insurrección de Bar Kokheba 132 al 135 después de Cristo y Juliano 361 fracasaron. La revuelta de Bar Kokheba tuvo incluso como consecuencia el que Adriano prohibiera al pueblo judío el acceso al territorio de Jerusalén y sus alrededores. En el lugar de la ciudad santa, el emperador construyó una nueva, que después se llamó Aelia Capitolina, donde se celebraba el culto a Júpiter Capitolino. Solo en el siglo IV, el emperador Constantino permitió a los judíos visitar la ciudad una vez al año en la conmemoración de la destrucción de Jerusalén, para hacer luto ante el muro del templo. Para el judaísmo, el cese del sacrificio y la destrucción del templo tuvo que ser una conmoción terrible. Templo y sacrificio estaban en el centro de la Torá, pero ahora ya no había ninguna expiación en el mundo, nada que pudiera hacer de contrapeso a su creciente contaminación a causa del mal, y todavía más, Dios que había puesto su nombre en este templo y que por tanto habitaba en él de modo misterioso, ahora había perdido esta su morada sobre la tierra. ¿Dónde estaba la alianza? ¿Dónde la promesa? Una cosa está clara: la Biblia, el Antiguo Testamento, debía leerse de un modo nuevo. El judaísmo de los saduceos, que estaba totalmente vinculado al templo, no ha sobrevivido a esta catástrofe, y también Quorum, que en realidad se oponía al templo herodiano, pero que esperaba un templo nuevo, ha desaparecido de la historia. Existen dos respuestas a esta situación, dos maneras de leer de modo nuevo el Antiguo Testamento después del año 70. La lectura a la luz de Cristo basándose en los nuevos profetas y la lectura rabínica. De las corrientes judías del tiempo de Jesús solo ha sobrevivido el fariseísmo, que encontró una nueva guía en la escuela rabínica de Yavne y elaboró un modo particular de leer e interpretar en la época ya sin templo el Antiguo Testamento, poniendo en su centro la Torá. Solo a partir de este momento hablamos de judaísmo, en el sentido propio del término, como modo de considerar y leer el canon de los escritos bíblicos en cuanto a revelación de Dios, sin el mundo concreto del culto en el templo. Este culto ya no existe. A este respecto, después del año 70, también la fe de Israel ha asumido una forma nueva. Después de siglos de contraposición, reconocemos como tareas nuestras el esfuerzo para que estos dos modos de la nueva lectura de los escritos bíblicos, la cristiana y la judía, entren en diálogo entre sí, para comprender rectamente la voluntad y la palabra de Dios. Gregorio Nacianceno, muerto cerca del año 390, ha tratado de establecer retrospectivamente una especie de periodos de la historia de la religión a partir del fin del templo jerosilimitano. Él habla de la paciencia de Dios, que no impone al hombre nada incomprensible. Dios actúa como un buen pedagogo o un médico. Abroga lentamente ciertas costumbres, tolera otras y así lleva al hombre a hacer progresos. Cito: no es fácil cambiar
costumbres vigentes y veneradas desde hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir? El Primer Testamento suprimió los ídolos, pero toleraba los sacrificios. El Segundo puso fin a los sacrificios, pero no prohibió la circuncisión. Una vez aceptada la abolición de dicha costumbre, los hombres renunciaron a lo que solamente estaba tolerado. Fin de la cita. En la visión de este padre de la Iglesia, también los sacrificios, aunque previstos por la Torá, aparecen como una cosa solamente tolerada, como una etapa en el recorrido hacia un culto más verdadero, como algo provisional que durante el camino debía superarse y que Cristo ha superado. Pero ahora se plantea decisivamente la cuestión: ¿cómo ha visto Jesús mismo todo esto? ¿Y cómo ha sido entendido Él por los cristianos? No es necesario examinar aquí en qué medida los detalles particulares del discurso escatológico de Jesús se remontan a su palabra personal. Que Él haya anunciado el fin del templo y precisamente en su fe teológico, histórico, salvífico, está fuera de dudas. Lo confirma sobre todo, además del discurso escatológico, la expresión sobre la casa que quedaría vacía, de la que hemos partido. Comparar Mateo capítulo 23, versículo 37, Lucas capítulo 13, versículo 34 y siguientes, y la palabra de los falsos testigos en el proceso a Jesús. Comparar Mateo capítulo 26, versículo 61, capítulo 27, versículo 40, Marcos capítulo 14, versículo 58, capítulo 15, versículo 29 y Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 14, que vuelve a aparecer bajo la cruz como palabra de escarnio y es citada por Juan como palabra en labios de Jesús mismo y en su correcta formulación. Capítulo 2, versículo 19. Jesús había amado el templo como propiedad del Padre, Lucas capítulo 2, versículo 49, y se había complacido en enseñar en él, lo había defendido como casa de oración para todas las naciones, y trató de prepararlo para esta finalidad. Pero sabía también que la época de este empleo estaba acabada, y que llegaría algo nuevo que estaba relacionado con su muerte y su resurrección. La iglesia naciente tenía que reunir y leer juntos estos fragmentos, en gran parte misteriosos de la palabra de Jesús, sus afirmaciones sobre el templo, y especialmente sobre la cruz y la resurrección, para conocer el final en dichos fragmentos, todo el conjunto de lo que Jesús quiso expresar. Esto era una tarea nada fácil, pero fue afrontada a partir de Pentecostés. Y podemos decir que antes del fin material del templo, todos los elementos esenciales de la nueva síntesis se encontraban ya en la teología paulina. Sobre la relación de la comunidad primitiva con el templo, los Hechos de los Apóstoles nos dicen que a diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Capítulo 2, versículo 46. Se mencionan pues dos lugares de la vida de la iglesia naciente, para la predicación y la oración. Se reúnen en el templo, que sigue siendo considerado y aceptado como la casa de la palabra de Dios y de la oración, el partir el pan, el nuevo centro cultural de la existencia de los fieles, que tiene lugar, sin embargo, en las casas, como lugares de asamblea de la comunión, gracias al Señor resucitado. Aunque no se han tomado todavía explícitamente las distancias respecto de los sacrificios según la ley, ya se perfila, sin embargo, una distinción esencial. Lo que hasta aquel momento habían sido los sacrificios es reemplazado por el partir el pan. Pero tras esta simple expresión se esconde una referencia al legado de la última cena, a la comunión en el cuerpo del Señor, a su muerte y su resurrección.
En la nueva síntesis teológica, que ve el fin histórico salvífico del templo como ya cumplido en la muerte y resurrección de Jesús, antes aún de su destrucción material, destacan dos grandes nombres, Esteban y Pablo. Esteban pertenece al grupo de los helenistas de la comunidad primitiva de Jerusalén, un grupo de judeocristianos de lengua griega que con su nuevo modo de interpretar la ley prepararon el cristianismo paulino. El gran discurso con el que Esteban, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, trata de explicar su nueva visión de la historia de la salvación es interrumpido en el punto decisivo. La indignación de sus adversarios ha llegado ya al colmo y se ha desahogado por la lapidación del orador. Pero el verdadero punto del desacuerdo queda expresado de manera absolutamente clara en la exposición de la acusación que se presenta ante el Sanedrín. Cito: le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Fin de la cita. Hechos, capítulo 6, versículo 14. Se trata de las palabras de Jesús sobre el fin del templo de piedra y sobre el nuevo templo, del todo diferente. Palabras que evidentemente Esteban ha hecho suyas y ha puesto en el centro de su predicación. Aunque no podemos reconstruir en todos los pormenores, la visión teológica de San Esteban resulta claro el punto esencial. Se ha acabado la época del templo de piedra con su culto sacrificial. En efecto, Dios mismo ha dicho, cito: mi trono es el cielo, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podéis construirme? Dice el Señor, ¿aquel lugar para que descanse? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Fin de la cita. Hechos capítulo 7, versículo 49 y siguientes, y comparar con Isaías capítulo 66, versículo 1 y siguientes. Esteban conoce la crítica de los profetas al culto. Para él, con Jesús, ha pasado el periodo del sacrificio en el templo y con ello también la época del templo mismo. Las palabras del profeta adquieren ahora su plena razón. Algo nuevo ha comenzado, algo donde se lleva a cumplimiento lo que en realidad era lo originario. La vida y el mensaje de San Esteban se han quedado en un fragmento que se irrumpen de improviso con su lapidación, la cual sin embargo al mismo tiempo lleva a cumplimiento su vida y su mensaje. Él, en su pasión, se ha hecho uno con Cristo. Tanto el proceso como la muerte se asemejan a la pasión de Jesús. Como hizo el Señor crucificado, también Él implora, cito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Fin de la cita. Hechos capítulo 7, versículo 60. Correspondería a otro contemplar la visión teológica y edificar sobre esta base la iglesia de los gentiles, a Pablo, quien cuando era llamado Saulo, aprobó la muerte de Esteban. Comparar Hechos capítulo 8, versículo 1. No es tarea de este libro trazar las líneas fundamentales de la teología de Pablo y ni siquiera tan solo de su concepción del culto y del templo. Aquí se trata únicamente de subrayar que el cristianismo naciente, mucho antes de la destrucción material del templo, estaba convencido de que su papel en la historia había llegado a su fin, como Jesús había afirmado con la palabra sobre la casa que quedará vacía y con el discurso sobre el nuevo templo. A decir verdad, la gran lucha de San Pablo en la edificación de la iglesia de los gentiles, el cristianismo libre de la ley, no se refiere al templo. En contraste con los distintos grupos del judeocristianismo, gira en torno a las costumbres, de fondo en las que se expresaba la identidad judía, la circuncisión, el sábado, las prescripciones alimentarias y las normas de pureza, mientras que sobre la cuestión de la necesidad de estas costumbres para alcanzar la salvación se desencadenó una lucha dramática, también entre los cristianos, lucha que al final llevó al arresto del apóstol de Jerusalén. Parece extraño,
no encontrar por ningún lado huellas de un conflicto sobre el templo y sobre la necesidad de sus sacrificios, y esto a pesar de que, según el relato de los Hechos de los Apóstoles, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Capítulo 6, versículo 7. Sin embargo, Pablo no ha omitido este problema, por el contrario, el centro de sus enseñanzas es el mensaje de que todos los sacrificios se llevan a cumplimiento en la cruz de Cristo. En él se ha realizado lo que intentaban todos los sacrificios, la expiación, y así Jesús mismo se ha puesto en el lugar del templo. El nuevo templo es Él. Baste una breve indicación. El texto más importante se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23 y siguientes. Cito: Todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiación, mediante la fe en su sangre. Así quería Dios demostrar que no fue injusto, dejando impunes con su tolerancia a los pecados del pasado. Fin de la cita. La palabra traducida aquí como sacrificio de propiación, en griego se dice hilasterion, kaporent. En hebreo, así se llamaba la cubierta del Arca de la Alianza. Es el lugar sobre el que aparecen JHWH en una nube, el lugar de la misteriosa presencia de Dios, en el día de la expiación. Yom Kippurim. Comparar Levíticos capítulo 16. Este lugar sagrado es rociado con la sangre del novillo inmolado como víctima de expiación. Cito: cuya vida se ofrece así a Dios en lugar de la de los hombres pecadores, merecedores de la muerte. Fin de la cita. La idea de fondo es que la sangre del sacrificio en la que han sido puestos todos los pecados de los hombres es purificada al tocar la divinidad misma y así mediante el conteo con Dios. También los hombres, representados por esta sangre, vuelven a ser puros, un concepto que en su grandeza e insuficiencia a la vez es conmovedora. Una concepción que no podía ser la última palabra de la historia de las religiones ni la última palabra en la historia de la fe de Israel. Si Pablo aplica la palabra hilastenión a Jesús, designándolo de la misma manera que la cubierta del Arca de la Alianza y por tanto como el lugar de la presencia del Dios vivo, entonces toda la teología veterotestamentaria del culto y con ella las teologías del culto de la toda historia de las religiones, queda abolida y elevada al mismo tiempo, a una altura totalmente nueva. Jesús mismo es la presencia del Dios vivo. En él, Dios y el hombre, Dios y el mundo están en contacto. En él se cumple lo que el rito del día de la expiación quería expresar. En la entrega de sí mismo en la cruz, Jesús deposita, por decirlo así, todo el pecado del mundo en el amor de Dios y en él lo limpia. Unirse a la cruz, entrar en comunión con Cristo, significa entrar en el ámbito de la transformación y la expiación. Todo esto es difícil de entender hoy para nosotros, cuando reflexionamos sobre la última cena y la muerte en cruz de Jesús. Hemos de volver con mayor amplitud sobre esto y esforzarnos por comprender con más detalle. Aquí se ha tratado solo de demostrar cómo Pablo ha previsto plenamente la abolición del templo, introducido su teología sacrificial en la cristología. Para Pablo, el templo, con su culto, ha sido demolido en la crucifixión de Cristo. En su lugar está ahora el Arca de la Alianza, viva de Cristo, crucificado y resucitado. Sí, con Ulrich Wilhelm podemos suponer que el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 25 es una fórmula de la fe de los judeocristianos. Entonces vemos que pronto había madurado esta convicción en el cristianismo.
Es decir, que éste sabía desde el principio que el resucitado es el nuevo templo, el verdadero lugar de contacto entre Dios y el hombre. Por eso, Wilkench puede decir también con razón, cito, simplemente, quizás los cristianos no han participado desde el principio en el culto del templo. Por tanto, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no era un problema religioso que les afectara. Fin de la cita. Pero así se pone de manifiesto claramente que la gran visión teológica de la Carta de los Hebreos se limita a desarrollar en detalle lo que en su núcleo está expresado ya en Pablo, y que Pablo mismo a su vez había encontrado como contenido esencial en la tradición preexistente de la Iglesia. Más tarde veremos que a su modo la oración sacerdotal de Jesús reinterpreta en el mismo sentido el desarrollo del gran día de la expiación y por tanto el centro de la teología veterotestamentaria de la redención, considerándola cumplida en la cruz.